Bueno, Marc, estamos ansiosos de esta conversación que la veníamos difiriendo, pero creo que está en un momento absolutamente fundamental, trascendental, de esos momentos que cambian la historia del mundo, no solamente la historia de los restaurantes, la historia del mundo. Y ustedes, que han sido pioneros en tantos desarrollos, de los dos hermanos, Rauch, creo que en este momento tienen que haber discutido y pensado muy bien cómo enfrentar la situación presente, qué transformaciones deben de hacer en su actividad y cómo se proyecta este mundo de los restaurantes, cómo han recibido todo esto y cómo lo ven para adelante ustedes que son tan optimistas, tan positivos. Creo que es una voz que nos interesa mucho escuchar. Mira, yo te cuento, la verdad que es una situación bastante compleja, difícil, por más de que uno es muy positivo con respecto a lo que pasa en la vida, por lo menos en mi persona, las primeras 2 o 3 semanas del hacinamiento, para mí fue como un bloqueo absoluto. Estaba como en un limbo donde no entendía, donde yo simplemente decía, bueno, esto que pase y después miraremos a ver qué pasó y si me quedé sin negocios, pues volveremos a empezar. O sea, no tenía absolutamente ninguna fuerza ni ninguna creatividad. Después de 3 semanas, en algún momento me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo soy una persona pues, que le gusta leer, estudiada y práctica, y en algún momento dije, crisis, momento de oportunidad. ¿Cómo voy a lograr para aprovechar toda esta circunstancia tan difícil para poder hacer cosas que me sirvan en el futuro? Pero hablando en temas de los restaurantes específicamente, la situación es muy difícil. Los restaurantes son sitios donde la gente se reúne a compartir y eso es lo que no se puede hacer en este momento. Los restaurantes que manejaban domicilios antes de la crisis, restaurantes de comida rápida o cocinas ocultas o todo esto que ha venido estando de moda, pero que tenían puntos de venta también, por dar ejemplos como, no sé, cadenas de comida rápida, no vemos nombres en específico, pasaron de vender un 100% a vender un 30% o un 25% de lo que vendían. Hay empresas de unas magnitudes muy grandes y yo creo que en este tipo de crisis la magnitud y el tamaño de la presa se complica mucho más que cuando uno tiene una estructura más pequeña. ¿A qué voy con esto? Hay empresas que manejan alimentos, restaurantes de comida rápida que tienen 300 puntos de venta, que tienen 8,000, 10,000 empleados y cuando entran a facturar una cuarta parte, no tienen cómo responder para los gastos. Tal vez en un principio sí, pero a la larga no. Yo soy de los que creo, un poquito negativo, de que más o menos el 60% de la industria de los restaurantes se va a quebrar en el mundo. Ya uno empieza a escuchar, no es relevante quién o qué, pero ya mucha gente se está quebrando, la gente ya no tiene cómo pagar nóminas, impuestos, prestaciones, seguridad social. Se habla de que le van a prestar plata a la gente y los bancos no están prestando plata. Entonces se pretende que se paguen todos los sueldos y que no se despida a la gente, que es lo ideal, obviamente, pero las empresas se quedaron sin flujo de caja. Y las que todavía no se les ha acabado tarde o temprano, muy probablemente se les va a acabar porque es que esto va para largo. Si estamos de buenas, en mi opinión, tal vez en agosto, septiembre nos dejen empezar a abrir en unas magnitudes pequeñas los restaurantes, que no va a dar para poder sostener los restaurantes. Y yo pienso que en este momento, por todas estas razones, la gente tiene que ser muy creativa. Lo que yo he visto de lo que está pasando en mi industria y en términos generales también, es de que la gente empezó a hacer todas las obviedades. Entonces, el que no está en domicilio se metió en domicilios. El que es restaurante ahora se volvió mercado o vende cosas para calentar o vende cosas congeladas. Y yo pienso que en este tipo de situaciones uno tiene que estar pensando en darle un giro real a sus negocios. Hay que
reinventarse, que es la palabra de moda, y hay que tomar decisiones que a largo plazo sigan funcionando y sean lo que va a ser la industria en el futuro. Yo creo que en este momento lo que toca hacer es tratar de entender cuáles son las necesidades nuevas de este nuevo mundo y empezar a enfocar sus negocios a esas nuevas necesidades, porque el mundo definitivamente va a tener un pre y un post pandemia. El mundo va a cambiar definitivamente. Absolutamente. Yo creo que el mundo en este momento, por lo menos en países como Colombia, que eran países que venían atrasados en el tema digital, esto va a acelerar el tema de la digitalización. La forma en que va a interactuar la gente y cómo se va a comportar la gente va a cambiar absolutamente. La pandemia llevó a que la gente todavía se arraigara más a sus celulares y a la tecnología. Sí. Dos, hablando específicamente de la industria de los restaurantes, yo creo que con el encerrón y lo que tú decías de lo que va a pasar con la gastronomía, con todo lo que hay alrededor de esto, yo pienso que la gente va a tener una tendencia un poco más saludable y más responsable, porque la gente está entendiendo que si uno no llega saludable a este tipo de situaciones, los chances después en el contagio de fallecer son mucho mayores. Aquí nadie tiene la bola de cristal, pero tú tienes experiencia y tú has mostrado una capacidad de innovación que en un momento de esto es definitivo, porque aquí no se trata de ver cómo sigo haciendo lo que venía haciendo, sino cómo se abren desafíos, caen cosas, pero también se abren nuevas posibilidades. Tú lo estás diciendo. Las pues lo que yo pienso, lo fundamental acá es entender de que el mundo cambió. Exactamente. Y el mundo, claro, y en la historia el mundo ha cambiado muchas veces, sí. Pero cuando el mundo cambia, las personas que siguen siendo exitosas o que generan negocios nuevos y exitosos son los que cambian con el mundo y no los que se quedan estáticos para hacer lo mismo. Aquí hay una cuestión, Marc, que creo que lo podríamos plantear. Hay como dos horizontes. El horizonte inmediato y es cómo diablos salimos a flote de esto. ¿Qué se necesita para que ese 70% de quiebras posibles en el negocio pues, se puedan disminuir algo, se puedan paliar algo, se le puedan abrir alternativas? ¿El gobierno ha podido hacer algo? ¿El gobierno debe hacer algo? ¿Hay alguna solución? Y lo otro ya que viene para adelante. Pues comencemos porque esto es Colombia, esto es un país del tercer mundo, donde realmente es un país pobre, y yo estoy convencido de que el tema de la pandemia, los países que más va a afectar, son los países pobres. Claro. Uno en Israel, o en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos, o en Canadá, el gobierno tiene los sistemas de salud y tiene el dinero para financiar, por decirlo así, o para subsidiar a la gente que en ese momento está desempleada. En Colombia definitivamente no, porque si no ya lo hubieran hecho. Entonces, a mí me parece que se han hecho cosas bien de parte del gobierno. Me parece que haber empezado el encerrón tan rápido ayudó a que se controle un poco todo el tema de la pandemia. Pero yo creo que el gobierno logró ganar tiempo hablándole a la gente para que no despidieran, para que siguieran pagando los sueldos, ¿sí? Pero a la final lo que se propone realmente no es lo que se está haciendo. Nos propusieron que a las pymes nos iban a prestar plata y que iban a haber unos bonos que garantizaban, y hasta donde tengo entendido, por lo menos yo no conozco a ningún empresario que le hayan prestado plata. En este momento los bancos no están prestando plata. Hay como un bloqueo. Sí, pues no está fluyendo, no hay dinámica, los bancos no pueden. Yo no les estoy echando la culpa a los bancos. No, sino entender simplemente los bancos entienden perfectamente que ellos en este momento no se pueden poner a sortear platas a la lata, porque si no se van a afectar muy duro
porque ellos tienen que estar seguros de que a la gente que se les presta plata van a poder pagar. Y en este momento la gente no pinta poder pagar los préstamos que se tienen. Entonces ellos no van a correr el riesgo, ¿sí? Cada industria se protege a sí mismo. Me preocupa mucho cuando se empiece a reabrir la economía, porque con esa falta de disciplina que tenemos los colombianos, no sé por qué a mí me da la impresión de que la jugada nos puede salir al revés, que después de haber hecho un esfuerzo de 2 o 3 meses de encerrona, la gente salga confiada pensando que esto ya no es ningún problema y se venga un pico tan grande que no lo podamos controlar. Es un riesgo grande que se está corriendo y vos tenés mucha razón. Aquí no basta solamente la autoridad del Estado imponiendo unas restricciones, sino que es absolutamente fundamental la responsabilidad ciudadana, y eso es una virtud que no caracteriza propiamente, no nos caracteriza a los colombianos. Pues, o sea, yo pienso que esto va a demorarse. Yo veo muy difícil el tema de la industria del entretenimiento, por lo menos. No hablemos solo de los restaurantes y de la diversión, de cómo se llama, lo que son hoteles, restaurantes, bares, discotecas, ¿sí? Clubes, todo este tipo de cosas van a sufrir unas consecuencias muy graves y no sé hasta cuándo. La pregunta del millón es esta, listo, en agosto abren, la gente sí va a querer salir a comer a un restaurante, la gente sí va a tener el dinero para ir a gastar en un restaurante de manteles. Esa es la pregunta que uno se hace, porque una cosa es que abran y una cosa es que la gente empiece a activar su vida normal, y hasta cuándo eso va a pasar, pues no tengo ni idea. Entonces yo sí veo crudo un poquito el tema de los restaurantes en punto de venta, y yo sí creo que es el momento para que la gente empiece a pensar un poquito en largo plazo y empiece a cambiar y a ver su negocio basado en las necesidades nuevas del mundo y no tratar de quedarse haciendo lo mismo, porque el que se quede tratando de hacer lo mismo, un porcentaje importante va a morir en el intento. Esa es mi opinión personal. Fuera de ser cliente de restaurante, no, poco más conozco el negocio. Uno sí podría imaginarse que puede haber formas nuevas de prestar estos servicios, empezando por la concepción misma de los espacios de los restaurantes. Me imagino además que va a haber un problema allí, y es que veníamos en una, ¿cómo decirlo?, en una economía de mucho gasto, con esa enorme polarización de gente con enorme pobreza y otra gente con una capacidad de gasto creciente. Y esa capacidad de gasto creciente, una de las expresiones que tiene es que salir a comer y salir a comer bien, no a comerse pues un perro caliente parado, sino restaurante de manteles, como decís vos. ¿Qué irá a pasar allí? Yo creo que sí, la bola de cristal. Y después a ver hacer un nuevo concepto de restaurante. Ahora, ¿cuál podrá ser el nuevo concepto? No, yo creo que primero que todo, los restaurantes de estrellas Michelin y todo ese tipo de temas, al menos de que sean los más famosos. Por ejemplo, ya Jordi Roca, el otro día, no Jordi, Joan Roca, salió a decir que abrió reservas para cuando se acabe la pandemia, ya tiene, o sea, ya no se consiguen reservas. Entonces hay gente que está a otro nivel. Sí, claro. Y ellos no van a sufrir las consecuencias. Pero no, yo sí creo, y vienen antes a desquitarse de lo que no pudieron hacer encerrados, ¿cierto? Viene como un represamiento, hay un desquite. Eso es cierto. yo creo que los restaurantes a manteles va a tocar reevaluarlos. Yo creo que por 2 razones. Uno, si la economía está como está y solo llevamos 2 meses de pandemia o 3 meses de pandemia, imagínate qué va a pasar en 8 meses o en 12 meses. La economía va a estar muy golpeada. Yo no me quiero ni imaginar qué puede pasar en un país como Colombia en 3 meses si esto sigue así. La cantidad de despidos masivos que pueden haber, el hambre que se va a generar en Colombia y en el mundo, la gente que se va a morir de hambre en el mundo. Entonces, primero, yo pienso que la crisis se va a llegar a comparar un poco a lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, pero sin que la infraestructura sea dañada. Pues sí, yo creo que acá va a haber un tema económico bastante importante y profundo. Y esto va a hacer que la gente no tenga el dinero o no quiera en un principio ir a restaurantes que les cuesta el menú
300, 400 o 500 euros. Y yo creo que a estos restaurantes les va a tocar, por esa razón, reinventarse un poco, mirar a ver qué se hace. Por ejemplo, te doy un ejemplo de reinvención en los restaurantes. Hace unos 15, 20 años, más o menos, hubo un cambio laboral en Francia, donde las personas dejaron de trabajar 48 horas y empezaron a trabajar 40 horas no más, y empezaron a regular el pago de las horas extras y todo eso. ¿Qué pasó? Que un restaurante de estrellas Michelin que necesitaba 10 personas para un servicio, ahora necesitaba el doble, porque ya no podían decirle, usted se queda y no le pago. ¿Listo? Y ahí fue cuando nació el concepto de la bistronomía, que es bistros de alta gastronomía. ¿Qué quiere decir? Los restauranteros de estrellas Michelin en ese momento, por la situación en Francia, empezaron a hacer restaurantes de estilo bistro, pero con una calidad muy alta de gastronomía, pero con una complejidad mucho menor para necesitar menos mano de obra. Va a haber una tendencia a volver a las raíces. Yo creo que va a haber una tendencia a las cosas naturales. Y yo creo que ahí es donde uno tal vez tiene que enfocar un poquito, no digo que todos los negocios, pero mirar por dónde coge uno. Porque yo creo que otra vez lo que es la panadería artesanal, por ejemplo, va a coger mucha fuerza. Lo que es cosas más saludables y de origen, controladas y garantizadas, se van a volver mucho más apetecidas por la gente. Yo creo que sí, y yo creo que el tema de la tierra. De los restaurantes más industrializados, yo creo que eso va, en cierta manera, a perder un poco de afluencia de gente. Mucha gente va a empezar a cocinar más en sus casas. ¿Qué productos le puedo hacer yo a llegar en sus casas que no se consiguen en supermercados, por ejemplo? Es lo que toca hacer en este momento, empezar a analizar cuáles son las necesidades y los huecos que tiene el mercado en este momento para poder llegar directamente al mercado de las casas, que se va a volver muy importante. Hay una pregunta que yo te quiero hacer, Marc, porque había un gran boom de escuelas de hotelería, de escuelas de cocina, de muchachos metiéndose en el negocio, toda la cocina de innovación, de fusión, que uno veía salir restaurantes como hongos y ¡pum! Y caían y volvían a salir. Ese escenario, ante ese escenario que está armando, ¿vos qué le dirías a estos muchachos y muchachas que estaban o están todavía pensando o están ya embarcados en una formación como cocineros y como personas del mundo de los restaurantes y de la comida? Basado en lo que me dices, yo soy de los que pienso, primero que todo, que el tema de escuelas de gastronomía, por lo menos en Colombia, venía golpeado antes de toda esta crisis. Esa moda empezó a pasar un poco porque la gente se empezó a dar cuenta de que ser cocinero no es ver a Jamie Oliver en un canal y quiero ser Jamie Oliver, ¿no? Ser cocinero es de una dedicación y de un esfuerzo a veces sobrenatural. Yo creo que las escuelas de cocina también se van a tener que reinventar. Yo creo que el tema digital se va a volver muy importante en las escuelas, pero a la final yo creo que si la industria gastronómica realmente se afecta como yo pienso que se va a afectar, que el 50-60% de los restaurantes del mundo se van a quebrar, va a haber sobreoferta de cocineros y no van a tener dónde trabajar. O sea, si la cuestión es así, yo creo que va a volverse muy difícil para los cocineros conseguir trabajo. Y yo vengo diciéndolo hace años ya, que esa tendencia de las nuevas generaciones de no compromiso, de que lo único que les importa es ellos mismos, que no les importaba sino viajar y que no les importaba y no había una responsabilidad real con el trabajo, iba a llegar el momento que se las iba a cobrar. Muy probablemente es este el momento, porque en este momento va a haber sobreoferta de cocineros y en este momento ya no va a ser como antes, como que renuncia al día siguiente, ya tengo trabajo. Sí, esto se va a volver muy complicado para todos. Ese proyecto que iniciaste antecitos de que todo esto arrancara, el de la ¿cómo era que llamaba? La tienda, el proyecto La Soberana, sí. La Soberana. Bueno, la Soberana en este momento... ¿Cuál era tu sentido allí? Porque creo que la gente no alcanza a entenderlo y me parece que se vuelve muy pertinente en este nuevo escenario. No, yo creo que la gente
lo iba entendiendo porque nos estaba yendo muy bien y yo creo que la gente sí lo entiende. Y de los negocios que yo tengo en este momento, a uno de los que menos preocupación le tengo es a La Soberana. A La Y te explico Soberana. por qué. Porque nuestro concepto era un concepto de ofrecer una rumba, una gastronomía en un ambiente de tienda de barrio a muy buenos precios. Y yo creo que ese es el tipo de negocios que después de la crisis van a empezar a funcionar muy bien. Es que porque la gente, la gente después de un encerrón tan grande, la gente va a querer salir de vacaciones de una, va a querer ir a la finca de una y va a querer salir a rumbear y reunirse con sus amigos y todo eso. Y cuando uno está vendiendo cerveza a 3.500 pesos, cuando uno está vendiendo medio pollo entero cocinado a 14.900 pesos, yo creo que tiene un impacto menor sobre la gente a que los restaurantes que su promedio por persona son 80.000 o 200.000 o 150.000, que ahí es donde yo me preocupo un poco más porque yo creo que la economía golpeada, la gente no necesariamente va a estar dispuesta a estar yendo a comer en masa a ese tipo de lugares. Y yo creo que las tiendas de barrio y ese tipo de cosas van a volver a coger una fuerza muy importante. Yo creo que incluso en la nueva era post-pandemia, este tipo de negocios van a tener mucho más lógica que antes de la pandemia. Por eso te dejé esta pregunta de último, porque me parece que ahí no sabías lo que venías, pero de alguna manera en eso también son vanguardistas. Es decir, yo creo que mucho el perfil de La Soberana va a ser el perfil de estas nuevas actividades. Si uno compare Criterion, Soberana, ambos extraordinarios, pero este nuevo escenario a un negocio como el que empezaste creo que le abre muchas más posibilidades. Opinión de un simple consumidor. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ese es el tipo de negocios que van a empezar a tener futuro. Obviamente que hay que digitalizarse mucho, yo tengo La Soberana, yo pienso que en este momento, para darle consejos, pues desde mi punto de vista, yo no soy genio ni tengo la verdad, pero lo que quiero decir es, este es el momento para pensarse en bajar los precios, para que la gente pueda consumir un poco más de volumen. Yo creo que la gente debería empezar a enfocarse en soluciones reales que sean sostenibles en el tiempo y no solo apagando incendios con vasitos de agua, sino que se tomen decisiones reales, porque es que en este momento todo el mundo está haciendo lo mismo, no importa quién, pero el otro día estaba hablando con un amigo que trabaja en una empresa de comidas rápidas y me dijo, no, es que decidimos que vamos a volver los restaurantes supermercados. Yo dije, listo, muy chévere, es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo hace tostado y no sé cómo les va. Esas obviedades yo creo que son las que uno por desespero empieza a atacar y a tirar. Por todo lado, yo pienso que en este momento no hay desabastecimiento en el país y yo creo que la elección de la gente sigue siendo ir al supermercado porque de verdad consigue todo. Y uno puede tener un supermercado o una adaptación de supermercado al lado de su casa y capaz que uno lo usa para comprar unas cositas, pero yo no creo que sea esa la solución para un restaurante. No. Yo creo que la gente tiene que empezar a inventarse cosas, metodologías y servicios nuevos, que el espacio está ahí para poder seguir saliendo adelante. Yo creo que vos tuviste ya la intuición de esto, sin saber lo que se venía, insisto, de un camino posible a recorrer con todos los ajustes del caso, pero ahí está la matriz de ese camino en esta época que es más temprano que tarde se abrirá de la pandemia. Ahí yo creo que ustedes también están y vos están marcando ruta y me parece fundamental, porque es que además nos regresan a cosas básicas nuestras que yo creo que en esta pandemia muchos hemos vuelto como a reencontrar, a reconocer, a valorar, y se acaba volviendo unos restaurantes más auténticos, más reales, más fundamentados en lo que somos, en lo que podemos ser. Esto puede sonar poético, pero es que yo creo que parte de la pandemia va a ser bajarnos un poco de todas esas nubes, un poco cosmopolitas y chicas. No, y todo ese tema. Era lo básico de la vida. Ojalá las personas en la pandemia no lo hayan tomado y como solo, la pandemia y listo, y pasó ya, sí, sino la gente haya entrado a reflexionar, a pensar, porque yo creo que
la naturaleza, la madre tierra nos está mandando un mensaje importante, ¿sí? De lo que estamos haciendo mal y en lo que toca cambiar. Y yo creo que el tema de el consumismo se debería reevaluar, el tema de los valores de las personas y cómo piensan sobre el dinero se debería reevaluar, porque a la final esas cosas son las que menos importancia tienen. Yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo. De cuándo a cuánto un instrumento, una herramienta cambiaria, que es el dinero, se volvió un valor. Sí, claro. Hay gente que hace lo que sea, hay gente que el valor del dinero va por encima del respeto, de la educación, del amar al prójimo, del no robar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Solo miremos el caso de Colombia, con el escándalo que hay ahorita con gobernadores y alcaldes que se estaban tumbando la plata de los mercados de la pandemia. No, esto es absurdo. Se nos acabó el tiempo. Aquí voy con este té ya frío. Marc, bueno, así que, no, gracias a ustedes. Y si en algún momento queremos seguir la continuación, me avisan. Vale, vale, no, extraordinario que este es el tema de hoy. Mucho ánimo, pero lo veo como siempre apuntando alto. No, pues toca estar centrado y toca estar tranquilo y toca tomar decisiones. Algunas cosas saldrán bien o no, pero yo creo que la responsabilidad de todo empresario en este momento, la responsabilidad en este momento es reinventarse para poder subsistir. Y ante todo, las cosas que uno haga, y esto lo digo muy en serio, ante todo, las cosas que uno haga en este momento, las ideas que tenga y los pilotos que tenga, lo único que no pueden hacer es perder plata. En este momento uno no se puede poner a perder plata. No desesperarse, tener la cabeza fría, entender y ver posibilidades, empezar a explorar. Exactamente. Marc, muy buen día, ánimo en este abrazo grande. Discurrir de la pandemia, lo mismo. Que lo podamos dar personalmente. Claro. Gracias. Sí. Chao, Super. chao. Hasta luego.